El presente tutorial se dedica al estudio de los instrumentos financieros derivados, generalmente conocidos como derivados financieros, cuya denominación se debe a que su precio deriva de otro activo al que están referenciados, como posteriormente veremos, siendo su principal rasgo definitorio el tratarse de herramientas que permiten gestionar los riesgos de mercado procedentes de tipos de interés y tipos de cambio, cotizaciones de instrumentos de patrimonio, precios de mercancías, etc. El Plan General de Contabilidad define un derivado financiero como un instrumento financiero que cumple las características siguientes. Su valor cambia en respuesta a los cambios en variables a las que está referenciado, tales como los tipos de interés, los precios de instrumentos financieros y materias primas cotizadas, los tipos de cambio, las calificaciones crediticias y los índices sobre ellos, y que en el caso de no ser variables financieras no han de ser específicas para una de las partes del contrato. No requiere una inversión inicial o bien requiere una inversión inferior a la que requieren otros tipos de contratos en los que se podría esperar una respuesta similar ante cambios en las condiciones de mercado. Su última característica definitoria es que se liquidan en una fecha futura. Los principales derivados financieros son los siguientes. Futuros son contratos estandarizados que se negocian en un mercado organizado a través de los cuales una parte se compromete a comprar y otra parte a vender un activo específico a un precio fijo en una fecha futura. Forwards son contratos similares a los contratos de futuros, con la diferencia de que su clausulado es específico entre las partes que lo suscriben y su negociación se realiza en mercados no organizados, llamados mercados over the counter, por lo que también se les conoce como mercados OTC. Opciones son contratos que otorgan a su comprador el derecho, pero no la obligación, a comprar, opción call, o vender, opción put, un activo específico a un precio fijo en una fecha futura. Finalmente, los contratos de permutas financieras, también conocidos como swap, son aquellos mediante los que dos partes proceden al intercambio de flujos de caja en fechas futuras previamente determinadas. En base a los tipos anteriormente definidos de derivados financieros, y atendiendo a los mercados en los que se operan con los mismos, así como a la existencia de organismos supervisor, podemos establecer la siguiente clasificación de este tipo de instrumentos financieros. En dicha clasificación se puede ver que los principales derivados financieros operados en mercados no organizados son los swap, forward y opciones OTC, mientras que los futuros y determinados tipos de opciones son productos negociados en mercados organizados, que en el caso de España es el Mercado Español de Futuros Financieros MEF, bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV. Las principales diferencias entre los mercados organizados y los no organizados son básicamente las siguientes. En cuanto al precio, en los mercados OTC se negocia entre las partes, mientras que en los organizados lo establece la oferta y la demanda. Respecto a los términos del contrato, se acuerdan entre las partes en los mercados OTC, mientras que son estandarizados en los organizados. Para la tramitación de los contratos es necesario un depósito en los mercados organizados, mientras que no lo es en los mercados OTC. Con relación al lugar de negociación de los contratos, en el caso de los mercados organizados existe una sede específica, no existiendo un lugar concreto en los mercados OTC. En lo que respecta a la relación entre las partes, se establece de forma directa en los mercados OTC, mientras que en los organizados dicha relación se establece con la Cámara de Compensación. Finalmente, el riesgo de insolvencia se asume por las partes en los mercados OTC, mientras que es la Cámara de Compensación quien lo soporta en los mercados organizados. En las operaciones con derivados financieros se utiliza habitualmente un lenguaje técnico, por lo que conviene precisar determinados conceptos relacionados con este tipo de contratos. En este sentido, por subyacente se debe entender el activo específico o variable sobre la que se basa el contrato, pudiendo ser de carácter financiero o no financiero. Entre los subyacentes de carácter financiero tenemos los tipos de interés, los tipos de cambio y los precios de acciones, entre otros, mientras que entre los de carácter no financiero estarían, por ejemplo, los cereales y los metales. El precio de ejercicio es el precio fijo que se incluye en el contrato, mientras que el vencimiento se corresponde con la fecha futura en la que se resolverá el contrato.
En los contratos de opciones, la prima es el precio pagado por la compra de una opción que puede dar derecho a comprar opción call o a vender opción put, un activo subyacente a un determinado precio de ejercicio en la fecha de vencimiento. Finalmente, el concepto de nocional identifica el importe nominal de un instrumento financiero que se utiliza para el cálculo de los pagos a realizar según el contrato. Desde el punto de vista de su finalidad, los contratos de derivados financieros tienen una posible doble perspectiva. Como producto de inversión, con el objetivo de obtener ganancias mediante especulación con los contratos en el mercado, o bien como producto de cobertura para evitar la exposición al riesgo en una determinada operación. En cuanto a su registro contable, la norma de registro de valoración novena indica que el reconocimiento de un derivado financiero se hará atendiendo a que su valoración pueda ser favorable o desfavorable para la empresa. En este sentido, cuando sea favorable corresponderá registrar un activo financiero, mientras que en caso contrario se contabilizará un pasivo financiero. Respecto a la valoración de este tipo de elementos patrimoniales, de acuerdo a lo preceptuado por la citada norma de registro y valoración novena, tanto en el caso de que se registre un activo como un pasivo financiero, la valoración inicial y posterior se deberá realizar a valor razonable. Para el reconocimiento de los derivados financieros, el Plan General de Contabilidad incluye el siguiente cuadro de cuentas, distinguiendo entre la contabilización de operaciones de inversión especulativa o bien de cobertura. En cuanto a las operaciones de inversión, cuando el derivado tenga vencimiento a largo plazo se registrará como activo en la subcuenta 2550, en caso de que su posición sea favorable para la empresa, o alternativamente como pasivo financiero a través de la subcuenta 1765 en caso de posición desfavorable. En el supuesto de que el vencimiento del derivado sea a corto plazo, se utilizará la subcuenta 5590 o 5595 para reflejar el activo o pasivo financiero que respectivamente pueda corresponder. Además, para el reconocimiento de las pérdidas o beneficios derivadas de dichos instrumentos financieros, así como para sus ajustes a valor razonable, se utilizarán respectivamente las subcuentas 6630 y 7630. Siguiendo con el cuadro de cuentas, en el caso de operaciones de cobertura se deberán utilizar las siguientes cuentas y subcuentas. Cuando se trate de operaciones con vencimiento a largo plazo, los activos o pasivos financieros se registrarán respectivamente a través de las subcuentas 2553 y 1768, mientras que si el vencimiento es a corto plazo, las subcuentas a utilizar serán 5593 o 5598. En cuanto al reconocimiento del resultado de los derivados financieros de cobertura, se debe distinguir entre las coberturas de valor razonable o de flujos de efectivo, conceptos que serán objeto de tratamiento en posteriores vídeos. En este sentido, para el caso de coberturas de valor razonable, el reconocimiento de las pérdidas o beneficios, así como de los ajustes a valor razonable, se registrará respectivamente a través de las subcuentas 6633 y 7633. Sin embargo, cuando se trate de derivados financieros que actúan como partidas de cobertura de flujos de efectivo, los ajustes del valor razonable de los derivados se registrarán inicialmente en patrimonio neto. Así, si hay beneficio, se contabilizará a través de la cuenta 910, mientras que su posterior traspaso a la cuenta que corresponda se realizará utilizando la cuenta 812. En este mismo sentido, si hubiese pérdida, se registrarían a través de la cuenta 810, operando su posterior traspaso a la cuenta que corresponda a través de la cuenta 912. Las anteriores cuentas se utilizarán a lo largo de un determinado ejercicio, debiendo regularizarse sus saldos al cierre con cargo a abono a la subcuenta 1340, cobertura de flujos de efectivo. Y con estas explicaciones finalizamos este primer vídeo tutorial dedicado a los derivados financieros. Gracias por su atención.